tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran con nosotros aquí en el presidium el compañero Michael Bachalani de Jalisco. Nos acompaña también desde Jalisco el compañero Salvador Zaragoza. También desde Jalisco nuestra compañera Amaury Sánchez. Desde Saltillo nos acompaña nuestra compañera Bárbara Castillo. De aquí vecina de la Benito Juárez, nuestra compañera María de los Ángeles Velasco. También aquí vecina de Benito Juárez, nuestra compañera Montserrat Mondaca. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Amaury Sánchez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Es un placer para nosotros, los que venimos de Jalisco, estar con ustedes. A mí me tocó el placer de escuchar en una plática que invitó Salvador, ahora sí que a oír al profesor Bejarano, y la verdad se me vino a la mente una frase que dicen que si los malos supieran lo bueno que es ser bueno, serían buenos hasta nada más por negocio, ¿no? Entonces el saber que estamos con personas que sí saben lo que quieren y que quieren construir una nueva esperanza para México, para nosotros es lo mejor. Gente como nosotros que venimos luchando pues día a día, somos empresarios, somos hombres de familia, pues vaya que sí ha sido bien difícil caminar. Y el encontrar un espacio como estos y con personas como las que son ustedes, todos los que luchan al día y que están bien metidos en esa situación, la verdad que esto sí que es una nueva esperanza para todos nosotros. Y les agradezco esta invitación que me hicieron. Y no puedo hablar mucho más porque luego les dicen que yo me como el micrófono, ¿verdad? Entonces mejor no. Me restringo un poquito. Muchas gracias, buenas noches, un placer. Muchas gracias, compañera Amaury, bienvenido a la Ciudad de México. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Bárbara Castillo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Bárbara, yo soy nacida aquí, crecida allá en Saltillo. Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad me da mucho gusto que me haya invitado el profesor y pues, todas las otras personas que me invitaron que no están ahorita presentes. Y la verdad me da mucho gusto saber que están organizándose cada vez más y más personas para sumarse a este movimiento que están haciendo, en el que todos y cada uno de los presentes han tenido y tenemos voz. Entonces, pues ya saben que aquí vamos a estar todavía para largo para conocernos más. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Bárbara. Ahora para una invitación le cedemos el micrófono a nuestra compañera María de los Ángeles.
Buenas noches, muchas gracias por este espacio, muchas gracias, profe, por esta invitación. Nosotros estamos como esta empresa transformacional ayudando a un pueblito que se llama San Vicente. Este pueblito es en el estado de Hidalgo y no sé si ya les había comentado, pero tiene muchas necesidades. Estamos ayudando a la elaboración de una carretera, entre otros insumos que les estamos haciendo llegar. Para esto vamos a hacer un evento en el cual vamos a recaudar fondos, es específicamente para ellos, para el pueblito de San Vicente, y vamos a requerir de su apoyo de todo el movimiento, si es posible, que vayan a este evento. El costo de este acceso es de 500 pesos y también pueden hacer sus donativos de lo que ustedes puedan, y es de disfraces. Es un baile de disfraces, va a ser de gala, va a ser un evento muy bonito, todo es con cariño, todo es con mucho amor de nuestra parte para este pueblito, y les vamos a hacer llegar toda la información en WhatsApp y lo vamos a compartir en los grupos, por favor, para que estén atentos y nos apoyen con esta recaudación de fondos. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por esta invitación. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Montserrat Mondaca. Muchas gracias, compañeras y compañeros, muy buenas noches. Yo quisiera comentarles, seguramente muchos de ustedes ya tienen conocimiento, que la jefa de gobierno presentó una iniciativa de reforma al artículo 8º de la Constitución de la Ciudad de México. Esto es para… A ver, ahí se escuchará mejor. Gracias. Pues les comentaba que la jefa de gobierno presentó ante el Congreso de la Ciudad esta iniciativa para reformar el artículo 8º de la Constitución de la Ciudad de México, con el objetivo de elevar a rango constitucional los programas La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, la cual implica que se puedan estar cada año escolar realizando mejoras en todos los planteles educativos de educación básica de la Ciudad de México, y principalmente para elevar a rango constitucional el derecho de las niñas y niños de la ciudad a obtener una beca escolar. Esto para todos los niños de kinder, primaria y secundaria que estudien en escuelas públicas de la Ciudad de México. La experiencia que tenemos en nuestra ciudad y en el país es que la mejor manera de garantizar que estos programas sean permanentes y que pues ningún cambio en la mayoría de los congresos pueda modificar el acceso de las personas a estos programas es que se vuelvan un derecho constitucional. Por eso es tan importante esta iniciativa que nos presenta la jefa de gobierno, para que sean permanentes, no se pueda retroceder en ellos y sean universales para todos los estudiantes de educación básica en planteles públicos de la Ciudad de México. Como parte de este esfuerzo que está haciendo la jefa de gobierno al presentar esta iniciativa, se ha implementado una campaña de recolección de firmas para respaldar esta iniciativa, porque como muchas y muchos de ustedes saben, pues la oposición no ceja en su intento por golpear a la ciudadanía y a todos los habitantes de nuestra ciudad para evitar que tengamos mayores derechos, y están tratando de evitar que esta iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Ciudad. Por eso es que se implementó esta campaña de firmas, a los cuales les pedimos que nos puedan apoyar. Es muy sencillo el formato de firmas que se está utilizando. Se solicita únicamente el nombre completo, la firma, la alcaldía en la cual tienen su domicilio y su número telefónico. Esta campaña de firmas se estará implementando durante todo el mes de noviembre, con cortes semanales. Entonces, bueno, aquí traemos algunos de los formatos que se están utilizando para la recolección de firmas. Queremos pedirles que nos apoyen para que también la ciudadanía esté informada
de esta iniciativa que presentó la jefa de gobierno, cuáles serían los beneficios que obtendría los niños y niñas y sobre todo la intención de la derecha de evitar que esto sea aprobado. Entonces es una campaña sí de recolección de firmas para apoyar la iniciativa, pero también de información y de difusión entre la ciudadanía. Entonces si gustan, al final nos organizamos para compartirles algunos formatos que ojalá puedan ustedes llevarse y para que nos vayamos haciendo cortes semanales con este proceso de las firmas. Muchas gracias. Muchas gracias, Montse. Y ahora a continuación vamos a reproducir un video que nos mandó nuestra compañera Itzel, secretaria de Asuntos Internacionales. Compañeras y compañeros, me da mucho gusto poder saludarlos y compartirles que Luiz Inácio Lula da Silva fue electo presidente de Brasil el pasado domingo. El candidato de izquierda, dirigente del Partido del Trabajo, el PT, allá en Brasil, logró imponerse en una segunda vuelta muy reñida al ultraderechista Jair Bolsonaro, el que se convierte ahora en el primer mandatario brasileño derrotado en un intento de ser reelecto en los últimos 24 años. De acuerdo con los resultados oficiales, ya con el 100% de los votos escrutados. Queridas compañeras y compañeros, me da mucho gusto poder saludarlos y compartirles que Luiz Inácio Lula da Silva fue electo presidente de Brasil el pasado domingo. Compañeras y compañeros, me da mucho gusto poder saludarlos y compartirles que Luiz Inácio Lula da Silva fue electo presidente de Brasil el pasado domingo. El candidato de izquierda, dirigente del Partido del Trabajo, el PT, allá en Brasil, logró imponerse en una segunda vuelta muy reñida al ultraderechista Jair Bolsonaro, el que se convierte ahora en el primer mandatario brasileño derrotado en un intento de ser reelecto en los últimos 24 años. De acuerdo con los resultados oficiales, ya con el 100% de los votos escrutados, Lula obtuvo 50,90% de los votos, mientras Bolsonaro alcanzó el 49,10% en el escrutinio. Así, Lula regresa a la presidencia que ya ejerció en 2 mandatos consecutivos entre 2003 y 2006 y de 2007 a 2010 y emprenderá un histórico tercer mandato. Sin embargo, pues también como ya lo han planteado algunos analistas, resulta inevitable adelantar una transición difícil en las semanas que vienen. Como se muestra en los resultados, en esta votación tan cerrada, pues Bolsonaro logró hacerse de una importante base de apoyo que está estructurada bajo la lógica fascista y logró también influir en una buena parte de la opinión pública brasileña con una retórica paranoica de lo que implicaba que Lula llegara al poder. Como vimos a través de los medios, Bolsonaro radicalizó sus prácticas de cara a las elecciones y una muestra de ello fue justamente la instalación de retenes policiales ilegales en diversas carreteras de Brasil para impedir que los ciudadanos, especialmente simpatizantes de Lula, pudieran llegar a los centros de votación. Esa maniobra, que además ahora analizamos, pues puede explicar de alguna manera la diferencia entre los resultados pronosticados por los sondeos previos a la elección, que daban al PT, a Lula, un margen de entre 4 y 7%. Sin embargo, bueno, pues el apretado resultado final pues da de diferencia menos de 1%. Otra consideración importante es que Lula no dispondrá de mayoría en el legislativo y que diversas gubernaturas han quedado en manos de bolsonaristas, lo que por supuesto pues agrava de alguna manera el panorama y pues hace vislumbrar que esta tercera presidencia de Lula se desarrollará en condiciones particularmente difíciles, más difíciles de lo que hubiéramos deseado. Acciones como
la del día de hoy, sostenida por los camioneros que son afines a Bolsonaro, quienes han bloqueado zonas del país, pues nos hacen ver justo este planteamiento. Va a ser una transición complicada, seguramente en el mandato habrá este tipo de acciones que, hay que decirlo, son en su parte pues animadas y provocadas por el no reconocimiento explícito de Bolsonaro al triunfo de Lula. Hoy comentó que iba a respetar la Constitución, pero en su discurso jamás reconoce el triunfo de Lula da Silva. Aún con estas complicaciones, pues tenemos que reconocer que la esperanza ha vuelto a Brasil y América Latina y el Caribe. En el mayor país de Latinoamérica, la ultraderecha ha sido derrotada, y me refiero a esta ultraderecha. Você não merece. Sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Porque eles vão ter agora superpoderes, eles são semideuses. Qualquer problema que acontece, né? O elemento está assaltando, está roubando, e de repente descobre que ele é homossexual e é morto, é homofobia. Isso não existe. Y Brasil vuelve así a encauzarse en un proyecto pues democrático, progresista y de izquierda basado en principios como la igualdad y el humanismo. Y como dijo nuestro presidente Andrés Manuel, hay que procurar que nunca más se repitan estos gobiernos que defienden a las oligarquías y abandonan a los pueblos. Estoy feliz, feliz, feliz. ¿Y qué pasó ayer en Brasil? Ganó Lula. En otro tema, pues les quiero compartir que el próximo 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas debatirá por 30ª ocasión el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. La discusión en esta ocasión pues se presenta en un contexto, digamos, especial, marcado por los efectos devastadores en Cuba por el huracán Ian, por los efectos de una crisis mundial que incluye una crisis económica internacional, una amenaza inminente de recesión global, una crisis energética y de salud, una guerra en el otro lado del continente, así como un escenario también de recrudecimiento sin precedente justamente de este bloqueo contra Cuba. Y es que, como informó el embajador de la isla en nuestro país, Marco Rodríguez Costa, desde la segunda mitad del 2019 se acentuó una política de asfixia económica con la intención, como él dice, de deliberadamente buscar el colapso de la economía cubana y del país sin medir las graves consecuencias humanitarias e impredecibles que estas medidas tienen. Para que tengamos referencia de ello, les quiero compartir que durante la administración de Donald Trump se aplicaron 200 sanciones adicionales a este criminal bloqueo, y al día de hoy, desafortunadamente, la política del gobierno de Joe Biden pues continúa con la misma política aplicada por los republicanos. Tan solo en los primeros 14 meses del gobierno de Biden, los daños ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de $6,364 millones, lo que representa un récord histórico de acuerdo con las estimaciones hechas por el propio gobierno cubano. Ello representa, para tener más claridad, más de $454 millones mensuales o más de $15 millones diarios en daños y prejuicios provocados por este bloqueo. El bloqueo lleva ya más de 60 años y los daños acumulados en general de este periodo se calculan hasta en $1.391.011 millones. El bloqueo no existe solo para los que no quieren ver, porque hay muchas pruebas, muchos ejemplos del daño que genera.
Ejemplos hay de sobra y los hemos compartido en la Asamblea y no nos cansaremos de compartirlos para que logremos entender cuál es el daño que se le está provocando a ese país y a esa población. Pero afortunadamente, con la llegada de Lula, con la llegada de Andrés Manuel y de muchos otros gobiernos de izquierda y progresistas a la región, Cuba no está sola. Cuba encuentra en muchos gobiernos, como los que ya mencioné, el apoyo y la solidaridad necesaria para continuar luchando, para que por fin ya concluya esta política tan irracional que fue impuesta por Estados Unidos y que sufre el pueblo cubano. ¡Alto a este inhumano bloqueo! ¡Que viva Cuba y que viva Brasil! Muy buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Les envío un muy fuerte abrazo y nos vemos el siguiente martes. Al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Quiero decirles que desde hace muchos años, cada semana, pase lo que pase, hemos realizado la asamblea semanal de este movimiento. Y esta no es la excepción, aunque es una fecha complicada por razones obvias. De cualquier manera, esta transmisión se puede apreciar en vivo o a lo largo de la semana, porque la realidad política no se detiene. Todos los días funcionan en diversos aspectos y nosotros tenemos que estar siempre atentos a las coyunturas. Así es que les agradecemos mucho a todos los que se están conectando en este momento o a las personas que a lo largo de la semana también se van a conectar. En especial le agradezco a las compañeras y compañeros de diversas entidades que están aquí presentes, particularmente de Jalisco, de Coahuila, de la Ciudad de México, de las diversas demarcaciones, de Tlaxcala y del Estado de México, entre otros, por su disciplina y su asistencia. Le agradecemos a las compañeras y compañeros de aquí, de nuestros anfitriones, el chocolate que nos invitaron y el pan de muerto. Un aplauso para nuestros compañeros. Gracias. En los temas de la semana que hay que comentar, en primer lugar, no hemos dejado de darle seguimiento al tema del COVID-19 en México, aunque en este caso hay muy buenas noticias porque ya cumplimos 4 meses de reducción de la epidemia. Estamos en un momento de receso. En la actualidad hay alrededor de 265 casos activos, que para los miles que hubo en algún momento, pues prácticamente es muy bajo. El 3% en ocupación hospitalaria y 1% en camas con ventilador. En las últimas semanas las defunciones han ido de 5 hasta 0, lo cual pues es importante, pero no hay que confiarse. Les recordamos que estamos en el periodo de la influenza estacional y que las personas que tenemos más de 50 años debemos vacunarnos para prevenir. En segundo lugar, las trabajadoras y trabajadores del hogar serán incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social. La reforma a la Ley del Seguro Social establece la obligación de los empleadores de afiliar al Instituto de las Personas Trabajadoras del Hogar, que en el país son alrededor de 2.3 millones de mujeres y hombres. La reforma reconoce el trabajo del hogar y se dignifica una actividad productiva que había estado siempre poco valorada. En otro tema, las Fuerzas Armadas seguirán en labores de seguridad hasta el año 2028, pues 17 congresos locales aprobaron ya la reforma a la Guardia Nacional para que el Ejército y la Marina se hagan cargo de la seguridad pública de todas las y los mexicanos. El primero en hacerlo fue el Congreso Local de Oaxaca.
Siguieron los congresos de la Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Baja California, así como Tlaxcala, Michoacán, Tamaulipas, Campeche, y ahora 4 entidades más dieron su respaldo, que son el Estado de México, Hidalgo, Sonora y Nayarit. Así se cumplió ya el requisito de que cuando menos la mitad más uno de los estados avalarían dicha reforma, con lo cual ya se puede promulgar para garantizar su plena vigencia, aunque se está buscando que no sean solo 17, sino que vayan o sean la mayoría. Es probable que no todos lo aprueben. Por ejemplo, nos hemos enterado que el Congreso local de Aguascalientes es probable que se oponga, que tiene una mayoría panista, pero eso es la excepción que va a confirmar que la inmensa mayoría de los congresos van a aprobar esta reforma y por eso va a entrar en vigor. Por otra parte, se presentó un nuevo proyecto en materia de prisión preventiva oficiosa. Esto tiene que ver con los acuerdos anteriores, luego que el pasado 8 de septiembre el ministro que había presentado la propuesta original retiró su proyecto, toda vez que no tenía el apoyo necesario para avalarse por la mayoría calificada en la Suprema Corte, y entonces este ministro, Luis María Aguilar, hizo público su nuevo proyecto en materia de prisión preventiva oficiosa, en el que propone, primero, acotar la prisión preventiva oficiosa para que no sea aplicada de forma automática por los jueces, sino que se analice cada caso y se determine si procede imponer la medida. 2, se debe entender a la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar no automática. Y 3, en el caso de los delitos fiscales, la adición hecha a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contraviene el principio de última razón o ratio del derecho penal. Al respecto, el presidente de la República polemizó con esta iniciativa y dijo que cómo se va a proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco. Les increpó a los ministros de la Corte que si no tienen otras cosas que hacer, preguntó que si no hace falta que haya justicia para el pobre, ¿por qué solo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos? Dijo que había costado muchísimo trabajo el que se tipificara como delito ese tipo de defraudación fiscal. Hay que explicar que esta pretensión del ministro busca preservar una forma de que los grandes causantes de impuestos puedan evadir impunemente el pago correspondiente, como lo hacían anteriormente, que no era un delito que generara la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué sucedería ahora en caso de que esta nueva propuesta del ministro Luis María Aguilar se aprobara? Pues que los jueces pues van a tener la facultad de decidir si sí o no la aplican. ¿Y qué creen que va a pasar? Pues que, como sabemos, va a haber jueces que vendan caro su determinación, porque van a poder decidir ellos si la aplican o no. Es una discrecionalidad que se les otorga y claro que eso va a generar una especie de mercadería de la aplicación de justicia, y los que evadan impuestos pues pueden calcular que lo pueden hacer. Si son acusados, pueden corromper al juez que les corresponda, pagar una mínima parte de lo que dejaron de pagar y gozar de impunidad. Imagínense de lo que estamos hablando. No se trata de
pequeños montos de impuestos. Recordemos, por ejemplo, que hace unos días un dueño de una televisora y de una cadena de tiendas tuvo que pagar cientos o miles de millones de pesos que se había negado a pagar. Imagínense que se le acusara por no pagar y que fuera a dar con un juez y que ese juez tuviera la facultad de decidir si le aplica o no el principio de prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué creen que va a decidir el juez? Pues seguramente no aplicarla porque va a tener poderosas razones para no hacerlo. Y esas poderosas razones pues, tienen que estar vinculadas a numerarios correspondientes. Es una forma de impulsar la corrupción. Si algo ha demostrado la política fiscal del gobierno de la Cuarta Transformación es que se ha podido disminuir la evasión y la elusión fiscal por estas nuevas normatividades y por eso no ha sido necesario elevar los impuestos o crear nuevos impuestos o acudir a los gasolinazos que durante anteriores gobiernos se ejecutaron para fondear las finanzas públicas, o bien elevar el déficit público, es decir, gastar más de lo que ingresa y financiar ese déficit con deuda. Nada de esto ha sucedido. ¿Por qué? Porque no ha sido poco el dinero que se ha recaudado extraordinariamente, pero ahora el ministro rehace su propuesta para persistir y tenemos que explicarle a la gente lo que quieren hacer, porque esto no se aplicaría a otras personas. Los que pagamos el IVA a ir a un supermercado no podemos evitar pagar el IVA. Los que son trabajadores pues son causantes cautivos porque les descuentan el impuesto correspondiente y no pueden evitar. Quien compra una casa tiene que, o quien la vende, tiene que pagar para escriturarla el impuesto sobre la renta, etcétera. Pero los grandes causantes sí pueden buscar la manera de eludir sus compromisos y dañar a la hacienda pública. Por eso es tan importante que se difunda esta pretensión absurda del ministro Luis María Aguilar, que perdió su tentativa la vez pasada, pero ahora la rehace con una especie de gatopardismo, de que modifica algo, no es lo mismo, pero al caso es igual. Y por eso es muy importante que no haya mayoría calificada al respecto y que se denuncien estas pretensiones de una parte de lo que se conoce como la tremenda corte. En otro tema se insistió que la Cuarta Transformación busca garantizar elecciones limpias. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, planteó en Durango que si se vuelve a concretar un acuerdo como el que se dio con el PRI para la iniciativa de seguridad, en un mes podría hacer un nuevo recorrido en las legislaturas estatales, pero esta vez con el fin de buscar su respaldo para la reforma político-electoral. Es algo que todavía no se puede afirmar que pueda suceder, es algo que existe como una posibilidad, así como el que se pudiera revivir la reforma eléctrica que, como sabemos, cuando existía el bloque del PRI-PAN-RD en la Cámara de Diputados, la bloquearon para evitar que hubiera mayoría calificada. Ya veremos si esto sucede o no, pero lo que sí se anunció es que legisladores de oposición, exconsejeros y representantes de la sociedad civil han convocado a una movilización el 13 de noviembre del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez para supuestamente defender al INE. Por eso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, declaró que no ve necesario o indispensable que se haga esa reforma electoral,
en tanto que el presidente aclaró que la reforma electoral, el presidente de la República, propuesta, no busca desaparecer al INE, sino modificar las reglas del juego para evitar que se cometan fraudes y se garantice el voto ciudadano. El INE está bajo el control de cuotas de poder y fuerzas conservadoras que han impulsado diversos fraudes. Además señaló que se debe analizar el voto electrónico, tras destacar la experiencia brasileña para difundir con agilidad los resultados a partir del uso del voto electrónico. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque en el marco de la reforma electoral se analice esta opción para darle mayor confianza y rapidez a los resultados, y se consideró que es viable la entrada en vigor del voto electrónico en las elecciones presidenciales del 2024. Y ustedes pueden ver experiencias diversas en donde el voto electrónico permite tener los resultados a horas, pocas horas, de que se haya concluido la jornada electoral. No es solo Brasil, esta votación existe, este sistema de votación existe en otros muchos países, como Venezuela, que se ha criticado que no tiene una democracia avanzada. Sin embargo, en las elecciones no hay acusaciones de defraudación, porque hay maneras de supervisar que ese voto se respete. Aún en elecciones competidas como las que acabamos de ver en Brasil, en donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la segunda vuelta es de apenas 1.25%. Claro, en número absoluto de votos es más de 1.200.000 votos, pero en términos porcentuales es poco. ¿Y qué significa el voto electrónico? Además de la rapidez y la certeza, se ahorran muchos gastos, porque en el momento en que la gente acude a votar, pues no hay necesidad de tantos funcionarios, vigilantes de casillas, supervisores, coordinadores, los que llevan los alimentos, etcétera, y el sistema informático y tecnológico lo hace totalmente factible. Es tener una credencial de elector que operaría como una tarjeta de débito o de crédito, y las urnas pues serían como cajeros automáticos en donde la persona va, introduce su credencial, vota, le dan un comprobante y queda registrado, y no hay manera de que se adulteren los resultados porque hay mecanismos muy sofisticados para evitar que se hackee un sistema electoral. Pero los intereses creados quieren mantener la estructura que hace que el órgano electoral sea de los más costosos e ineficientes. El costo por voto en México es de los más altos del mundo, pero además, como todos sabemos, todavía se presta a que existan múltiples maneras de defraudar la voluntad popular, sobre todo tratándose de elecciones muy competidas. Y también de esa manera se evitarían muchas prácticas como la compra del voto, porque no se podría, como sucede ahora, tomarle foto, pues ¿qué le van a tomar foto al cajero automático? O no hay manera de tomarle foto a la papeleta o de llevarse la papeleta porque no hay papeleta, y todo eso se queda muy registrado, pero entonces no habría presiones ilegítimas como las que ahora existen. Y también eso reduciría toda la parte litigiosa de los tribunales electorales estatales y federales, que son verdaderos monstruos y que además también afectan a los partidos. Hoy, el domingo pasado, pude platicar con un integrante del órgano de justicia electoral de Morena y me platicó que hubo como 1,800 juicios de
protección de derechos en tan solo el proceso reciente, y que eso implicó contratar a decenas de abogados para contravertir las quejas de la militancia. Y eso también se refleja en el órgano, en las salas regionales, en los tribunales estatales y desde luego en la sala superior. La actual composición del Consejo General del INE obedece a una negociación que hubo entre el PRI, el PAN principalmente, en el pasado inmediato, y se resisten a perder su coto de poder para tener condiciones favorables para la sucesión presidencial del 2024. Y por eso es muy importante que se siga insistiendo en toda esta posible reforma electoral. Ya veremos cómo avanza y qué resultados puede tener. En otro tema, con respecto al conflicto en la cooperativa Cruz Azul, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se encargará de dialogar con los cooperativistas de la planta cementera Cruz Azul en Tula, Hidalgo, para tratar de llegar a una solución y que reinicie su producción. El conflicto de la cementera de Tula es un problema entre los líderes que afecta a los trabajadores. Muchos no reciben salario, no tienen ingresos y están en una situación muy difícil. En otro tema, John Kerry se reunió con AMLO en Sonora. El enviado especial de los Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, arribó el pasado viernes al Palacio de Gobierno de Sonora para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el Gobierno de México, entre los temas que se conversaron están impulsar alternativas energéticas con fuentes renovables, entre ellas plantas solares de generación de energía en Puerto Peñasco, el aprovechamiento de las reservas de litio para la producción de baterías y el impulso de la industria automotriz para producir vehículos eléctricos. Además, como resultado de la reunión, se presentará de manera conjunta el proyecto de manejo integral de energías renovables y la reducción de las fuentes fósiles durante la cumbre ambiental a efectuarse en Egipto a finales de noviembre. Por otra parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon desmintió que exista algún acuerdo entre el gobierno y el narcotráfico. Durante una charla con el periodista John Lee Anderson, en el marco del festival Dromo Fest, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se dijo en desacuerdo con celebrar un pacto con los grupos criminales para pacificar el país. Esto luego de la propuesta hecha por el político Manuel Espino sobre entablar un diálogo con nexos del crimen organizado. Manuel Espino dijo que la propuesta se reduce a la posibilidad de acordar con ellos. Según mencionó, yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México, según dijo él, y logré hacerla llegar y solamente recibí respuesta de 2. Aclaró el canciller y también el gobierno que no se conoció a fondo la propuesta de Manuel Espino. En esencia, el plantearles un acuerdo para que se pacifique al país lo veo muy difícil porque ya han cometido muchos delitos. Entonces, tendrías que fijar una salvedad a la ley y en eso el canciller dijo no estar de acuerdo y se aclaró que no hubo tal pretensión, aunque las fuerzas conservadoras del país generaron muchos rumores en torno a esta propuesta, que fue una propuesta personal de Manuel Espino, que no tuvo eco en el gobierno. Recuérdense que Manuel Espino estuvo muy breve tiempo en el área de seguridad y ahora, mucho tiempo después, hizo este señalamiento que no tiene correspondencia con la realidad. Como ya lo comentó nuestra compañera Itzel Ortega, se realizó la segunda vuelta en Brasil. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva
se impuso al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, en la segunda vuelta de la elección presidencial celebrada el domingo en Brasil. La victoria del antiguo obrero metalúrgico y líder sindicalista dio lugar a muchos festejos en todo Brasil. Y ahora, pues ya es más fácil decir cuáles países no están gobernados por las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda de la frontera sur de Estados Unidos, hacia abajo. Y prácticamente solo es Guatemala, Belice, Costa Rica, Ecuador y Uruguay y Paraguay. Son solo esos. Todos los demás ya están gobernados por las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, que son más países que en la anterior oleada progresista que hubo en el continente. Ahora, en esa oleada, pues hubo gobiernos progresistas en Paraguay y en Uruguay, que son los dos que faltan, y en Ecuador, pero no había existido esa alternancia ni en Perú, ni en Colombia, ni en Honduras, donde incluso hubo un golpe de Estado, pero ahora esta oleada se extendió a prácticamente todo el continente, incluidos algunos países del Caribe. Y esto pues anima a una reactivación del modelo de transformación en México y en el mundo para contrarrestar las esfuerzos de los proyectos ultraderechistas. Pero no hay que confiarse. La lucha va de la derecha por regresar al poder, no descansa, como lo estamos viendo en Argentina, incluyendo un intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, los emplazamientos judiciales como el que se utilizó para deponer a Dilma Rousseff o encarcelar al propio Lula, los golpes de Estado como el que hubo contra Evo Morales en Bolivia o contra Zelaya en Honduras en algún tiempo, o los intentos de generar inestabilidad, como se está viendo ahora con los bloqueos de transportistas en Brasil a raíz de los resultados electorales, o la presión que desde una región de Bolivia se está haciendo en contra del gobierno de Luis Arce. Y esto está también sucediendo en México. La derecha es una fuerza transnacional que tiene intereses muy claros y que no se apegan a los principios democráticos. No se puede uno confiar en que ellos sean verdaderamente demócratas, porque se ha comprobado que cuando los resultados electorales no les convienen, buscan la manera de no respetar los mismos, como sucedió cuando quisieron incluso asesinar a Evo Morales y como lo intentan hacer en todo el continente. Esperemos que haya capacidad, inteligencia y organización para que estas alternancias y estos cambios se consoliden, para que se pueda cambiar el modelo económico continental, los términos de intercambio, se fortalezcan los mecanismos de cooperación y solidaridad y también haya una relación diferente con el mundo y no depender solamente de la relación con los Estados Unidos. Como parte de eso, pues es obvio que todavía existe una actitud verdaderamente anacrónica en contra de los modelos diferentes al que predomina en Estados Unidos, y es el caso del bloqueo impuesto a Cuba. Nuevamente, los próximos días 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas debatirá por 30ª ocasión el proyecto de resolución llamado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. La discusión se presenta en un contexto especial marcado por los efectos devastadores en Cuba por el huracán Ian, por los efectos de una crisis global multidimensional que incluye una crisis económica internacional, una amenaza inminente de recesión global, crisis energética y de salud, así como en un escenario de recrudecimiento sin precedentes del bloqueo contra Cuba. Y todas las argumentaciones acerca de la crítica al funcionamiento democrático de Cuba y su modelo de sistema económico, político y social, pues es una coartada muy desgastada, porque si se revisan los mecanismos de gobiernos de algunos países aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudita, por poner un ejemplo, pues tienen mecanismos mucho más antidemocráticos, intolerantes, excluyentes, que los que pudiera haber en Cuba, pero como son socios comerciales, como al final de cuentas tienen un poderío económico importante por el petróleo y otros factores, pues voltean hacia otro lado. El caso es que a Cuba, a pesar de todo, no la han podido doblegar, y menos ahora que hay una oleada progresista en América Latina. Y es el ejemplo absurdo de cómo los norteamericanos gastan miles de millones de dólares en una guerra en Ucrania cuando no son capaces de ayudar mínimamente a sortear la crisis de los refugiados o de los migrantes hondureños, cubanos o venezolanos, y las ayudas que canalizan a esos países son simbólicas, apenas de algunas decenas de millones de dólares, cuando en armamento y en apoyo logístico para la guerra en Ucrania cada mes son cientos e incluso miles de millones de dólares, con la intención de generar y mantener un modelo de dominación geopolítica y militar. Esperemos que en nuestro continente estas cosas cambien y que dejen de vetarse los proyectos de resolución como este acerca de Cuba. ¿Qué sucede? Que prácticamente más del 98% de los países votan la resolución y solamente el gobierno de Estados Unidos y el de Israel y uno que otro se oponen. Pero con ese veto el proyecto no prospera. Es un bloqueo decretado desde 1961 a raíz de la fallida invasión norteamericana ordenada por el presidente John F. Kennedy en la Bahía de Cochinos para intentar deponer al gobierno recientemente instaurado de Fidel Castro en aquellos años. En fin, vamos a seguir impulsando este tema y seguirlo explicando permanentemente. Como cada semana les mandamos el cuadro de análisis político de las fuerzas y hechos que generan abonos tácticos, equilibrios, mermas coyunturales y contrapesos para que ustedes analicen los respectivos temas. Esta semana, pues el nivel de aprobación del presidente de la República pues es prácticamente igual que al de la anterior, con un leve incremento de 1 décima y cercano, según esta casa encuestadora, al 60% y con los diversos aspectos. Esta semana resaltamos algunas actividades como el festejo que hicimos en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México con motivo de los Días de Muertos. Tuvimos una asamblea estatal del MNE del Estado de México, en donde nos acompañó el compañero Horacio Duarte Olivares, coordinador de la llamada Batalla Maestra, para organizarnos más y mejor en el Estado de México. Fue una reunión muy exitosa, muy participativa, con decenas de líderes, cientos de líderes provenientes de más de 70 municipios.
Les agradecemos a todos los participantes su compromiso, pero sobre todo la idea de irse organizando para que el año que entra ganemos 2 gobiernos estatales más. En Coahuila, aprovechando aquí que está Bárbara, que vamos a hacer un esfuerzo importante, y en el Estado de México, en donde pues vive muchísima gente. Es la entidad más poblada del país, para que tengan una idea de la proporción. Colima tiene 2 distritos federales, Tlaxcala tiene 3 y el Estado de México tiene 41. No sé por qué les gustó ese número, pero es el que tiene 41 distritos electorales federales, lo cual habla de la magnitud y la importancia. Por eso lo que queda del PRI y sus aliados van a hacer todo lo posible por evitar que se gane la Cuarta Transformación en esa entidad. Y nosotros tenemos que sublimarnos, hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr que esa transformación se consolide y que eso facilite la competencia hacia el 2024. Por eso esta reunión es muy importante. Les recordamos de algunas de las tareas que vamos a desarrollar durante los próximos semanas. El próximo jueves estaremos en Tampico, en Tamaulipas, en reunión con los líderes del movimiento allá en aquella entidad. Después, el sábado 5, haremos una reunión regional de los compañeros de Puebla y Tlaxcala, en Puebla, cerca de la Volkswagen. El sábado 12 de noviembre estaremos en una reunión estatal de Guanajuato en Celaya. El 19 de noviembre se hará una reunión preparatoria del Encuentro Nacional de Jóvenes del MNE en el Foro Aztlán. El sábado 26 habrá una reunión regional del Bajío en Aguascalientes, ya les avisaremos exactamente dónde. Les recordamos que el martes 13, que es día de buena suerte, no es de mala suerte, habrá una cena y un baile anual del MNE. Los invitamos, vayan preparando sus mejores pasos para disfrutar de ese convivio. Y la más importante tarea de este año es la Asamblea Nacional del MNE del sábado 17 de diciembre, en donde pretendemos aprobar nuestro plan de trabajo para el siguiente año e ir perfilando nuestras propuestas de candidaturas a los diversos cargos de elección popular. Tenemos que hacer un balance de lo que hicimos durante todo el año en el marco de la pandemia, de lo que dejamos de hacer, de lo que quedó pendiente y también pues reorganizarnos para las nuevas condiciones. Tenemos que también prepararnos para superar las pérdidas, que no fueron pocas, que en el plano personal o familiar hubo durante la pandemia. El inventario de compañeros que dejaron de estar físicamente con nosotros es muy grande y muchas de esas cicatrices no se han cerrado del todo porque el proceso de duelo que se tuvo que vivir no pudo desarrollarse con normalidad y no nos hemos podido acostumbrar a esas ausencias, pero hay que rehacernos, recomponernos, superar, aprender de ese episodio histórico, ver cómo sorteamos esas dificultades y entender los ciclos que la naturaleza tiene y tratar de ser mejores. En este día y estos días que se recuerda a quienes, como se dice eufemísticamente, trascendieron, pues también nosotros hacemos el compromiso de seguir luchando permanentemente por el buen vivir, por lograr y garantizar una vida mejor, más participativa y que todos podamos, de común acuerdo, avanzar colectivamente, que nadie se sienta solo, que siempre haya posibilidades de ayudarnos y de garantizar que crezcamos
en lo personal y en lo colectivamente. Un abrazo para todas las personas que sufrieron pérdidas, para todos los compañeros, amigos, familiares que a lo largo de estos 2 años pues tuvieron que padecer el sufrimiento, el dolor por un deceso de seres queridos. La tragedia es muy grande que dejó marcada a la sociedad mexicana. Nunca antes, en la etapa contemporánea, habíamos vivido una tragedia de tal magnitud y se tendrá que ir valorando conforme pase el tiempo. No es fácil decir que 500,000 de personas en 2 años murieron en un proceso que no entendíamos del todo y que dejó muchísimas secuelas. Todavía se están viviendo las mismas y eso pues hay que entenderlo para poderlo superar y de manera positiva hacer votos para que todos podamos vivir mejor recordando a todas y a todos nuestros seres queridos. Un abrazo muy solidario y afectuoso para todas y todos los compañeros a nivel nacional del MNE. Muchas gracias y buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.